Y ahora vamos a tener un bloque muy interesante porque vamos a hablar de ciberdelincuencia, esto a lo que estamos sujetos todos, y que nos puede asaltar en la intimidad y en la aparente seguridad de nuestro hogar si es que tenemos tarjetas bancarias y quién no las tiene. No, vamos a hablar de fraudes digitales y suplantación de identidad, puesto que entre el 2024 y el 2023 ha subido 40% la incidencia delictiva. Tenemos a el señor Jorge Ceballos, que es experto en temas de ciberseguridad, y a Eric Iriarte, que es abogado, también experto en esto, y además es presidente del Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana. Le pregunto primero, señor Jorge Ceballos, ¿se invierte en el Perú lo suficiente para tener una contestación tecnológica a la ciberdelincuencia y para concientizar a la gente en tomar medidas preventivas para que no sea esquilmado sin saberlo? No se invierte lo suficiente porque además se tiene una idea errónea que creen la mayoría de gestores que invirtiendo en tecnología, es decir, un software, un programa, va a ser suficiente. Instalo y me olvido. Cuando en realidad esto forma parte más bien de organizaciones orientadas con un objetivo preciso en el tema de la seguridad. Es más, los negocios digitales, si no nacen diseñados tomando en cuenta la seguridad como parte del diseño del negocio, están destinados al fracaso. Y lo que es peor, destinados a dañar a personas. Porque al final nos olvidamos en toda esta ecuación que de por medio hay el sufrimiento de alguien que perdió dinero que tanto le costó ganar. Así que la inversión tiene que ir por diferentes aspectos. La tecnología, las personas, la organización y sobre todo pensar a quién podría afectar. Un banco podría muy bien orientar su inversión a concientizar a las personas. Todo el segmento de la tercera edad que usa es obligada a usar un medio de pago digital, porque no hay otra forma. Es más, esta persona podría argumentar que mi vida no tenía este riesgo hasta que el banco no me obligó a tener este aplicativo. Con lo cual, legalmente, y el abogado podrá contestar, podría ser una causa interesante para revertir el daño que eventualmente podría ser víctima una persona de la tercera edad. Uh-huh. Señor Eric Iriarte, muy buenos días. Le saluda Carlos González desde la ciudad de Trujillo. Este incremento del 30% de ciberdelitos en el país en solo un año, ¿qué significa? ¿Implica que tenemos un sistema legal que no nos protege adecuadamente o que el sistema no se actualiza, el sistema legal no se actualiza al ritmo del avance tecnológico? Después de la pandemia se ha aumentado la cantidad de población conectada, estamos casi bordeando el 82% de la población conectada, mayor cantidad de personas conectadas, va a aumentar la cantidad de denuncias. Segundo, cada vez más hay personas que entienden que tienen que denunciar para poder tratar de recuperar o su dinero o tratar de recuperar su honor y sobre todo porque hay muchos casos que tienen que ver con el tema de privacidad o intimidad, sobre todo cuando se trata de mujeres, que son las más afectadas en estos casos. Pero también hay un elemento esencial y es que cada vez más las personas están confiando en el sistema de administración de justicia, en la Policía de Delitos Informáticos, la Divindad, en la Fiscalía Especializada en Cibercriminalidad, que tiene 2 o 3 años de haberse creado, pero aún una ausencia de tener en el Poder Judicial un juzgado especializado en estas materias. Perú además se adherió al Convenio de Budapest después de muchos años, se adherió al protocolo adicional, el primer protocolo adicional, aún falta un par de protocolos al cual se tiene que adherir. Cada vez más se está perdiendo la vergüenza, porque es finalmente una vergüenza de haber caído en un enlace o un engaño para hacer las denuncias. Sin embargo, estamos viendo casuística de personas naturales. Cuando uno ve los ataques de ransomware, los ataques de secuestro de información, son principalmente a personas jurídicas. Y las personas jurídicas no denuncian estos hechos por diversidad de escenarios, desde evitar pánico financiero, por un lado, hasta el otro lado de no informar a sus competidores que han tenido una afectación. Cada vez más es necesario tener estos mecanismos de ciberseguridad que se aumentan
con obligaciones legales. En 20 días, el reglamento de protección de datos personales, el nuevo reglamento, va a obligar que en menos de 48 horas que haya habido una brecha de ciberseguridad que afecta a datos personales, se tiene que declarar ante la autoridad de datos personales. Pero por el otro lado tenemos un decreto de urgencia, el 007 del 2020, que dice que se deberían declarar las brechas de ciberseguridad generales, pero que no tiene reglamentación hasta la fecha. Es decir, mientras que en datos personales se ha avanzado y en 20 días se tienen que comenzar a declarar las brechas, con algunos problemas logísticos que va a tener la autoridad ante la tanta declaración de brechas, en los temas generales, como puede ser una afectación al sistema eléctrico. Hace unos días en Chile hubo una afectación al sistema eléctrico. Alguien, de hecho, se está proponiendo que esto ha sido un efecto por ciberseguridad, tal como fue el pipeline en Estados Unidos hace un par de años, que originó toda una nueva estrategia de ciberseguridad. Para los que quieran entender este fenómeno de manera global, la ciberseguridad y el cibercrimen no solamente afecta a las personas naturales en su dinero que pueden tener en sus cuentas, sino afecta a los estados en activos críticos nacionales como puertos, aeropuertos, luz, energía, que es cada vez más lo que estamos viendo a nivel global. Siendo así, entonces le pregunto a Jorge Ceballos, usted dijo algo que quiero destacar, ¿no? Cuando un negocio, un servicio, un producto nace, si no tiene ya una previsión y un diseño sobre su seguridad, está destinado al fracaso. Un producto de lo más importante que ha ampliado la inclusión financiera en el Perú y en el mundo, pero en el Perú siento, porque soy un usuario casi compulsivo de ello, que tiene una trascendencia, son los monederos digitales, ¿no? Porque en un país, Perú, que la inclusión financiera estaba muy baja, creo que los monederos digitales están como que equilibrándonos. El YAPE y el PLIN, y felicito a los pioneros de los monederos digitales en el Perú, tienen como contraparte mecanismos de seguridad importantes. Sí, efectivamente, yo he visto la gestión, Qué alivio. La gestión desarrollada por ambos gerentes de estos bancos, siendo productos nuevos que además, más allá de la tecnología, ha permitido democratizar la banca digital, lo ha hecho mucho más fácil y eventualmente los riesgos vienen básicamente, creo que en menor medida por el lado del banco, en mayor medida por los usuarios, en la medida que no tomen conciencia de los riesgos eventualmente que pueden tener al manejarse dentro de este contexto digital. Las personas creo que todavía no conciben que ya estamos viviendo en dos dimensiones. En una vida real, la que estamos hoy día, ¿no? Y tenemos una vida digital, con derechos y deberes, pero que todavía, para empezar, ni siquiera tomamos conciencia de la existencia de ese nivel digital. Como decía un filósofo, ¿no? Pienso, luego existo, pero ya existo dentro del mundo digital, pero todavía no he terminado de pensarlo, ni menos entender cuál es la magnitud de lo que puede ocurrirme si no soy consciente de mi vida digital. Algunas veces que suelo dar charlas muy técnicas, y hay personas escépticas y eventualmente dicen, pero yo no hago ninguna transacción bancaria, ¿qué me pueden robar? ¿Se da usted cuenta? Finalmente esta persona no tiene conciencia de que puede ser él como persona la víctima. ¿Para qué? Usarlo como medio de receptación para lavar activos. O sea, pueden usar su nombre, su DNI, si lo consiguen, que es tan fácil hoy en día, se venden bases de datos por todo lado, y la justicia y la ley, y a quienes les corresponde, tendrían que poner mano dura en los medios en los cuales cualquier persona, y no estamos hablando de medios sofisticados, no estamos hablando de dark web, de foros ocultos y muy exclusivos, estamos hablando de marketplace, o sea, herramientas o mercados donde cualquier ser humano puede acceder sin mayor conocimiento y comprar base de datos. Fíjese usted la vida de personas, simplemente con total impunidad, comerciándose en estas plataformas y la ley todavía a la espera. Entonces, los ciudadanos, porque como obviamente hay una gran parte que no toma conciencia de su vida digital, tampoco exige que se respeten sus derechos en ese plano, ¿no? Entonces, aquí el ciudadano tiene que comenzar a entender, y por eso le decía en mi primera intervención,
Yo podría demandar al banco diciéndole, este riesgo no existía hasta que tú me diste este aplicativo. O lo cambiaste. Algunos casos ha habido cambios donde el aplicativo, por ejemplo, evidencia cuántas cuentas tiene usted activadas. Si lo agarra un delincuente, lo secuestran, le ponen un arma en la cabeza y lo obligan a abrir el aplicativo, lo primero que va a ver el delincuente es que tiene usted muchas cuentas activadas en su aplicativo. Es lo que me consultó un cliente. ¿Y cómo me protejo contra esto? Deja en casa el celular que tiene la cuenta, porque aquí si te agarran en un taxi de los del viaje con premio, te van a quitar el celular y van a evidenciar que tú manejas muchas cuentas y te van a robar. Muy importante realmente el análisis de nuestros invitados sobre la ciberdelincuencia que se ha incrementado en nuestro país, Fernando, pero nos vamos a ir a una pausa. Les pedimos, por favor, a Jorge Ceballos, experto en ciberseguridad, y a Eric Iriarte, abogado experto en derecho digital, que nos esperen unos minutos. Nos vamos a digital y estamos conversando precisamente sobre un tema que preocupa mucho a la población, como es el incremento de la ciberdelincuencia en un 30% desde el 2023 al 2024. Y yo le quería consultar al señor Eric Iriarte, Fernando, acá en la región La Libertad, hace unos días se ha anunciado la creación del Departamento de Investigación de Delitos de Alta Tecnología para combatir las extorsiones, esto en la Policía Nacional. ¿Qué tan preparada está la Policía Nacional para poder desarrollar este Departamento de Investigación de Delitos de Alta Tecnología, y en qué medida nos puede garantizar un poco de tranquilidad a los ciudadanos? Mira, es una muy buena noticia la que estás contando. La Divindad, la División de Delitos de Alta Tecnología en el Perú, ya tiene casi 20 años, se creó más o menos en el año 2006. Tienen un buen nombre, una buena reputación a nivel internacional en temas de lucha contra el cibercrimen, han sido entrenados. El tema, como todos los policías que tenemos, es el recambio constante de personas en el liderazgo que pueda tener. Es un mecanismo que tiene la policía de ir rotando al personal. Segundo, es la necesidad de mayor cantidad de personas dedicadas a estos temas. El hecho que recién, 20 años después, se esté creando en La Libertad una unidad especializada nos dice bastante. Hace relativamente poco se creó en otras regiones, que tiene que ver con el entrenamiento de las personas que puedan hacer estas investigaciones. Normativamente, se tiene legislación, casi ya van a ser 25 años, se han adherido a convenios que tienen más o menos la misma época, se ha podido avanzar. Pero hay un par de elementos que hay que añadir y que aparecieron recientemente en un informe de RPP, y es que el 41% de las víctimas de delitos informáticos son de 30 a 45 años. Perdón, Eric, estamos viendo justamente en la pantalla, para los que nos siguen en televisión, algunos cuadros de estos, las regiones con más denuncias. Lima Metropolitana es la que más tiene, bueno, porque somos más población vulnerable a los ciberdelincuentes, seguido de Piura, La Libertad y Arequipa. Y de hecho, es importante porque el fenómeno tecnológico es para todos por igual. El hecho que haya más denuncias en Lima es porque tienen mayor cercanía hacia esta división de delitos de alta tecnología, pero además se debería poder denunciar literalmente en cualquier parte del país. Todos pueden ser afectados. Antes de avanzar, quiero recordar el tema del bono Yanapay. Cuando en plena pandemia se dijo el bono Yanapay que se iba a transmitir directamente por instrumentos digitales, mucha gente no tenía los instrumentos digitales, se cayó en mucha estafa porque precisamente otros que recibían mensaje ha sido beneficiado y en realidad era para un secuestro de información. Le decía que en base al informe de ustedes, 41% de las víctimas de delitos informáticos del 2024 son entre 30 y 45 años. Uno supondría que son personas mayores. Claro, en el Internet en el Perú ya tiene casi 35 años. Es claro que estas personas han nacido en los entornos digitales, no han sido entrenados en temas de ciberseguridad ni de protección de datos y confían en la tecnología más que en las personas. Y hacen clic en los mensajes y no han tenido una capacitación, que es la brecha más débil, el tema de las personas. El segundo grupo afectado con un 29% son los de 45 a 64, que ya podemos decir los que son que no han sido nativos digitales, pero cada vez más hemos visto que este tema de lucha contra el phishing, mensajes de no abras correos electrónicos, el banco no te va a mandar mensajes electrónicos para pedirte tus claves, aparentemente ha tenido algún tipo de éxito. Y el tercer grupo son de 18 a 29 años. Los de 18 a 29 no es que tengan muchos ahorros en el banco o mucho dinero para mover transaccionalmente, patrimonialmente. Casi todos tienen afectaciones del tema de privacidad, de imágenes personales, de revenge porn, de temas de intimidad.
el fenómeno digital no es solamente patrimonial, si bien gran cantidad de lo que se denuncia es patrimonial. Lo que se deja de denunciar, lo que no estamos viendo, lo que está debajo de esta punta del iceberg que estamos viendo, son los delitos contra personalidad, la usurpación de identidad, la violación a la privacidad, revelación de imágenes personales, revelación de imágenes que entre dos personas, por un tema de revancha, de despecho, se publican. Y eso no se denuncia. Las ¿Y el cifras canal son para altas. cometer estos delitos, Eric, son las redes sociales? No, no es el único instrumento. De hecho, las redes sociales van más para delitos del tipo de difamación, calumnia, injuria, que se ven bastante frecuentes. Se utilizan medios de redes de comunicación, redes como WhatsApp, como Telegram, como Signal, o sitios inclusive ni siquiera en la dark web, sino directamente en la web, que suben un video a determinados sitios para el despecho que se tiene. Pero esto está cada vez más frecuente. Tenemos un tema con el tema de pornografía infantil cada vez más grave, que es muy difícil el combate. Perú ha sido ayudado por muchas agencias internacionales y también por investigación local para desbaratar muchas bandas que tienen que ver con este tema. El tema del cibercrimen no es solamente patrimonial, es importante que se vea el problema que tenemos con las tarjetas y similares, pero lo que no se está mostrando en las estadísticas, de manera general no se muestran, es el tema de los temas contra el derecho al honor. Que debe ser muy importante. Señor Ceballos, en base a la información que hemos pasado, que hay que destacar lo de RPP Data, quiero preguntarle lo siguiente, porque démosle también recomendaciones a nuestros seguidores, ¿no? Yo acabo de tener en los días pasados un intento de fraude, de unos cobros en tarjeta de crédito de una pastelería en Nigeria, imagínense, por eso me alertó el banco, funcionó el sistema de alerta, pero aprendí algo, que no es conveniente, si uno usa poco su tarjeta de crédito, tener abierta la opción de compras por internet y menos de compras en el extranjero, pero no había sido suficientemente concientizado en ello. En base a esta experiencia personal, por favor, ¿qué puede comentar usted? Como lo dije antes, ¿no? Ha habido una oportunidad de oro por parte de los bancos en poder, más allá de simplemente sacar anuncios, publicidad, hacer entrenamiento a las personas que necesiten en el uso de las plataformas digitales, simulando situaciones reales, pero sin que esto represente pérdidas para el ciudadano. Fue una oportunidad. Pero quiero regresar al cuadro que estuvieron mostrando. Y ahora tenemos un nuevo cuadro de RPP Data que dice cuáles son las modalidades más frecuentes. Y justo, como hablaba el doctor, ¿no? Hay una incidencia en cierto grupo etario, en ciertas edades, en cuanto, y particularmente Lima, como víctimas del fraude digital. A lo que quiero mencionar, dado que hay una incidencia muy alta en fraude financiero y ofertas de trabajo. Sin duda, es el grupo etario que está buscando la manera de cómo incrementar sus ingresos o cómo obtener ingresos para subsistir, dada la situación económica que pasamos toda la región. Entonces, esta modalidad que se ha denunciado y que casi prácticamente ha alcanzado ya en los 2 primeros meses del año los 2 millones de soles en defraudación, de lo que se ha reportado. Ojo, que en este caso debemos mencionar que la División de Delitos de Alta Tecnología recibe una fracción de los realmente delitos que se cometen. Por vergüenza, como lo dijo el doctor, por vergüenza, por la razón que fuere, o no tener acceso de repente también de manera fácil a este tema, o inclusive por desconocimiento de la comisaría. Llega a la comisaría y el comisario de turno de repente no conoce estos temas y lo evita. Entonces, 2 millones nos ponen en alerta porque, uno, si usted conversa con jóvenes de universidades prestigiosas en esta ciudad, va a darse cuenta que hoy día la moda está en la inversión digital. Manejo mi cartera de inversión, tengo criptos, tengo valores bursátiles de tal o cual compañía, que el discurso de A afectó mis acciones de manera positiva, el discurso de B lo afectó de manera negativa. Es la comedia de hoy en día. Todos quieren ser inversionistas en la parte digital. Sin duda, algunos de ellos tienen mucha experiencia y usan plataformas completamente seguras, conocidas y con reputación perfectamente establecida. Pero hay los otros, los que no tienen educación, los que siempre creen encontrar el camino corto para el éxito financiero, y es esa manera que cae. Y lo peor de todo,
nunca dejan asesorarse. Ya vienen con el problema cuando casi no hay nada que hacer. Y me ha pasado. O sea, yo que como especialista y dedicado a esto, trabajo obviamente en una firma, una de las más grandes del mundo en el ámbito de la ciberseguridad, me consultan. Y una persona con la cual obviamente con todo el cariño quise ayudar, pero me viene en el momento en el cual ya no solamente le habían impedido retirar sus fondos, con ciertas historias de que había problemas con los servidores, porque la primera historia que te cuentan es que hay que pagar 4% por impuestos. Luego que había un problema con el servidor. Y sucesivamente así. No solamente perdió el capital inicial que puso en esa plataforma, que descubrió en redes sociales, con esa oferta y que claro, y veía cómo sus fondos crecían de manera exponencial. Había encontrado el negocio de su vida. Y que, por cierto, no estaba dispuesto pues, a compartir con nadie. La codicia. Mire usted cómo los criminales son tan hábiles en entender la mente humana y saber por qué lado nos agarran. La premura. La sensación de que tengo que tomar una decisión inmediata, o en este caso, la manera de proveerse recursos de manera instantánea y de manera pues jugosa, ¿no? Entonces ahí viene, 4% no le hace nada, total, invertí 5.000, ya tengo 20.000 en mi cuenta, ¿qué me hace 4%? Nada. 2.000 más, 3.000 más, al final te birlaron 10.000 que nunca vas a ver. Era una estafa muy bien organizada. Correcto. Pero vienen Correcto. al experto después que todo está... Nos queda clarísimo entonces que acá se necesita por parte de los ciudadanos tener información a la mano, ¿no? Informarse bien antes de utilizar una aplicación o manejar pues, los espacios digitales para evitar ser víctima de estos delitos. Señor Jorge Ceballos, Eric Iriarte, muchísimas gracias. Gracias porque la información que nos han proporcionado estamos seguros que ha sido de mucha utilidad para nuestros oyentes. Muy amable y muy buenos días. Tenemos acá para terminar un cuadro de RPP Data, ¿no? Sobre el número de delitos cometidos si hacemos una comparación entre el 2022 hasta el 2025 y ahí se ve, Fernando, el incremento, ¿no? De los delitos informáticos. Sí. En el 2022, 22.000 casos. En el 2023, 30.000. En el 2024, 42.000. Claro, ese es aumento tremendo. Febrero, en lo que va de enero y febrero. No crean que porque, solamente. Ajá. No crean que porque el tubo es pequeño, no, es solo en lo que va de enero y febrero. O sea, probablemente igualemos o topemos este año. Carlos, siendo las 9:32, nos vamos a escuchar titulares y mensajes de nuestros anunciantes y volvemos en Ampliación de Noticias, edición dominical.